Shabbat Shalom, mis amados, bienvenidos a Parashat Vayehi, hoy lunes 3 de enero del 2026. Agradecido al Señor por otro día más que nos ha dado el privilegio de que nuestra alma haya retornado a nuestro cuerpo por la fidelidad que Él nos tiene, por la confianza que Él nos tiene de poder hacer Torah. Y en buena hora estamos más que agradecidos y reunidos hoy para estudiar Torah. Estamos aquí reunidos en esta aula de CADE, de conceptos adecuados de edificación, para poder oír el estudio de la Parashá Vayehi. Una Parashá impresionante. Es la conclusión del libro de Bereshit. Por lo cual hemos llamado a esta charla el título de la dulce venganza de Yosef. Así que le pido por favor que me dé este tiempo para poder hablarles acerca de esta verdad maravillosa. Así que, sin más preámbulos, quiero comenzar inmediatamente esta charla de la porción Vayehi. No sin antes reiterarles que esta charla estará disponible en el canal de YouTube de mi persona, Luis Fernando Graciano. Le pido que se suscriba al canal si no lo ha hecho, que comente, que comparta, que le dé la campanita para que las notificaciones de los mensajes, de las enseñanzas le pueda llegar y usted pueda oír estas enseñanzas para su edificación. Bueno, permítame ya iniciar inmediatamente, agradecido del Señor por usted, deseándole lo mejor. Mire, permítame introducir este tema. Desearle a todos shalom primero, Shabbat shalom a todos. Y decirles que hoy nos sumergimos, por así decirlo, en la conclusión, el cierre, reitero, de la Parashá Bereshit, que es la porción Vayehi. Cuando observamos esta porción, como lo hemos hecho toda la semana, hemos oído el audio que recibimos cada semana, hemos leído cada parashá, cada aliyá, cada día, quizás hemos estudiado comentarios, quizás hemos visto alguna charla en la semana. Cuando observamos esta porción, notamos que Vayehi es un momento de transición crítica. ¿Por qué digo esto? Porque vemos aquí que Jacob ha muerto, ha sido enterrado, nos dice la Torá, con honores en la cueva de Macpelá, y los hermanos regresan a Egipto. Pero crítica es porque al regresar, esa atmósfera de solemnidad, esa atmósfera de respeto, de camaradería, de comunión, mientras vivía Jacob, prevalecía, pero cuando ya ha muerto, cambia la atmósfera. Y es donde la Torá nos dice algo increíble. Ella dice, y ellos dijeron, se refiere a los hermanos de José, tal vez José, ellos en su propio entendimiento, en su propia mentalidad y pensamiento, tal vez dijeron, tal vez José, tal vez va a albergar odio contra nosotros. Y luego seguro nos va a devolver, escuche, toda la maldad que nosotros le hicimos. Nota aquí que cambia la atmósfera, cómo ellos ahora comienzan a pensar de una manera distinta, negativa, previo a la muerte de su padre. Pero aquí hay algo increíble que hay que notar, y solamente lo podemos ver en el idioma hebreo, el idioma Kadosh. Le llamo un misterio lingüístico. No está ahí por casualidad, está ahí escrito para que nosotros podamos, al estudiar y leer la Torá, podamos sacar conclusiones racionales acerca de las ideas que Dios está comunicando. Cuando dice la palabra hebrea lu, usualmente que significa, que se utiliza ahí en el verso, aleivá, ojalá, o si tan solo. Notamos aquí que esto es una expresión de esperanza en la Torá. Por esa razón, un gran libro llamado el Or Zahaim te pregunta algo impresionante acerca de esta frase, aleivá. Ojalá, cuando dice tal vez Joseph,
esa palabra que traduce la Reina Valera, tal vez Joseph, es la palabra aleivá, que significa ojalá, o si tan solo. Por eso el Or Jajaín se pregunta, ¿cómo es posible que los hermanos estuvieran esperando o deseando que Joseph los odiara y se vengara? ¿Está entendiendo esto? Ellos albergaban en su corazón, en su pensamiento, es lo que está tratando de albergar, de transmitir la Torah, de que ellos estaban esperando la represalia de Joseph. Ellos estaban esperando y quizás deseando de que Joseph se vengara de todo el daño, odiándolos al mismo grado que ellos actuaron contra él. Pero para poder entender este temor y poder entender la psicología detrás de todo esto, este deseo extraño, le voy a llamar, debemos entrar en la psicología de la Teshuvá, que es el arrepentimiento. Es decir, que los hermanos de Joseph sentían que la cuenta con Joseph aún no estaba saldada. Había algo que ellos no habían resuelto en sus vidas. Ellos sabían que Joseph los había tratado bien mientras vivía su padre. Los había tratado con condescendencia, los había inclusive quizás dándole mucha deferencia, pero temían ahora fuera que todo esto fue por motivo a su padre. Es decir, que mientras su padre estaba vivo, ese era el motivo por el cual Joseph lo trataba de esa manera. Ahora hay una realidad nueva. Sin Jacob ahora presente, ellos querían enfrentar la realidad. Es decir, que si tenían que pagar por su pecado, ellos tenían la mentalidad ya que si ellos debían pagar por su pecado y tenían que pagar por su pecado, preferirían hacerlo en este mundo para limpiar su alma para la eternidad. Pero antes de avanzar, quiero que usted y yo retrocedamos un poco y que podamos ver la raíz del pecado y que podamos ver por qué en este tiempo Joseph usó palabras fuertes contra ellos. Retrocedamos un poco. La pregunta es, ¿por qué Joseph no los perdonó de una vez? ¿Por qué no los perdonó en el primer segundo en que aparecieron en Egipto? ¿Por qué hizo pasar por este drama difícil, todo lo que vimos en la porción pasada, primero de ser acusados quizás de espía? Él pudo haberle dicho, hermanos, tranquilos, ya no hay ningún problema, ya Elohim planeó todo, eso fue un plan de Dios, pero él no hizo eso. Él tuvo palabras fuertes contra ellos. Él los trató duro. Note, por favor, que cuando aparecieron por primera vez, Joseph le habló palabras fuertes. Él les dijo literalmente, ¿de dónde han venido? Los trató como alguien más. Y ellos respondieron, venimos de la tierra de Canaán para conseguir comida. ¿Se acuerda que el escenario era que había una hambruna? Pero lo que notamos aquí es que Joseph estaba aplicando lo que el Pirkei Avot, tratado emblemático del Talmud, que significa los dichos de los patriarcas, en el capítulo 3, verso 1, nos habla de Akibá cuando dice algo impresionante, que está conectado a esta idea de la lección aquí que le está tratando de dar, porque lo que está tratando de hacer Joseph es darle una lección. El Pirkei Avot dice, considera 3 cosas y no pecarás. ¿Vio? La raíz del pecado. Considera 3 cosas y no pecarás. O sea, te está diciendo el Pirkei Avot que hay 3 elementos en la vida de un hijo de Dios. Por favor, escucha aquí, que son la raíz del pecado. Lo primero es que debes saber es que debes saber de dónde vienes. ¿De dónde vienes? Qué importante saber eso. Tu identidad. ¿Quiénes son tus antepasados? ¿Quiénes son las personas que te representan? Lo segundo es a dónde vas. No solamente de dónde vienes, sino a dónde vas. ¿Cuál es la meta de tu existencia? ¿Cuál es el propósito? Y por último, número 3, que son las 3 raíces del pecado.
La primera es saber de dónde viene, la segunda es saber a dónde va y la tercera es a quién tienes que darle cuenta algún día. Eso dice el Pirkei magistral. Qué interesante es poder estudiar estas ideas maravillosas que se conectan a la Torah. Yosef, en otras palabras, que es lo que estoy tratando de que usted entienda, sabía que el pecado de sus hermanos nació de un defecto específico. ¿Cuál fue el defecto? ¿Cuál fue la zona errónea, el sentimiento que promulgó o que propulsó el odio, el pecado de ellos? Fue los celos. Los celos surgen cuando olvidamos nuestro origen humilde. Al preguntarles de dónde vienen, Yosef no buscaba información geográfica. Yosef le estaba diciendo o le estaba tratando de traer a su conciencia una pregunta existencial. Es decir, él estaba diciendo, han olvidado de dónde nosotros venimos. Y cuando nosotros analizamos de dónde venimos, y si nosotros somos conscientes de dónde venimos, nunca sentiríamos celos por nadie, nunca sentiríamos ese sentido de competencia contra los demás, de odio infundado, de envidia, de ningún sentimiento dañino. Si sabemos que somos y que venimos de un lugar humilde, de una gota putrefacta, como le llaman los rabinos, nunca nosotros nos exaltaríamos sobre otro, nunca sentiríamos odio, rencor, ira, celos por otro. Seríamos gente humilde. Por eso él les preguntó, ¿han olvidado que todos venimos de una humilde gota de materia? Es decir, que si recordaran de dónde vienen, los celos no tuvieran sentido contra mí. Pero los hermanos no entendieron la profundidad. Ellos respondieron de una forma literal, venimos de Canaán. No habían entendido la intención de lo que Yosef estaba tratando de decir, siendo fuerte con ellos. En ese momento, Yosef se dio cuenta de que ellos no habían reconocido, no solo físicamente, sino que no habían reconocido la raíz espiritual del error que ellos habían cometido. Y ahí nosotros también tenemos que analizar de dónde proceden nuestros errores, de dónde proceden nuestras desviaciones, nuestros pecados, el errar el blanco en la vida de creyentes. ¿Cuál es el motivo que nos dirige a nosotros a hacer lo contrario a lo que Dios dice? Por eso, el proceso de venganza de Yosef, que es un proceso de venganza, contrario a lo que el mundo te enseña que debes vengarte, era una educación, o era, perdón, una venganza educativa. Y esa venganza educativa tenía que comenzar. Y ahí interviene el Midrash. El Midrash nos cuenta algo fascinante. Yosef quería rebelarse de inmediato, pero se le apareció el mismo ángel que le guió hacia sus hermanos 22 años antes en Dotán. El ángel, según el Midrash, le dio un mensaje aterrador. El ángel, de acuerdo al Midrash, le dijo, ellos todavía tienen la intención de matar. Y esto cambió todo. La providencia divina se estaba diciendo a Yosef que los hermanos debían ser juzgados por su intención, no solo por el resultado de lo que hicieron. Y es lo que dicen los sabios de Israel. A alguien que tiene la intención, por ejemplo, de comer cerdo y por error come kasher, aún requiere expiación. Elohim hizo, en otras palabras, que la venta de Yosef fuera para bien. El mal que ellos desearon, lo que ellos sintieron en contra de su hermano, Dios lo tornó para bien. Pero la intención, la cabana de los hermanos, ojo, aquí usted debe analizar cuál es la motivación de lo que hace. Porque la motivación de los hermanos de Yosef era el mal. Es decir, que mientras ellos no reconocieran su error, mientras ellos no hicieran teshuvá, no podrían sanar su corazón, no podrían enmendar, por así decirlo, lo que hicieron. Por esa razón, Yosef se convirtió en un espejo para ellos. Ese trato hostil, ese trato fuerte, era para que ellos se reflejaran en él. Él los puso en situaciones donde la evidencia circunstancial los hacía parecer culpables. Primero como espías, ¿se acuerda? Para que entendieran
cómo ellos mismos habían malinterpretado los sueños y las acciones de Joseph años atrás. Aquí llegamos al punto neurálgico de esta charla. Yo le llamo también un punto polémico, que es la venganza. Hay un concepto en la escritura, en el judaísmo, que es el concepto de la venganza de la serpiente. No se me sorprenda, permítame explicarle esto. La Torá dice que la venganza es grande porque aparece entre dos nombres de Dios. Dice, un Elohim de venganza es Elohim, ¿no dice así? La Biblia dice que Elohim es un Elohim de venganza. Y los sabios dicen que un estudioso, un erudito, un Tamid Jajam de la Torá, que no se venga como una serpiente, no es un verdadero sabio. Ahora bien, yo quiero explicar esto para que no se confunda usted. ¿Qué significa eso? Y aquí tenemos que tomar a un rabino llamado, que ha trabajado este tema maravillosamente, el rabino Jaim Shulevitz, explica que la venganza no es un desahogo emocional egoísta. Ponga atención. La venganza no es inclinado por el Yetzer-Hara. La verdadera venganza, la venganza justa, verdadera, es un vehículo para igualar el marcador con el mal. Es decir, que es demostrar, evidenciar que el crimen, la maldad, el mal, el odio infundado, los celos y toda manifestación de la oscuridad no vale la pena en el ser humano. No importa lo que te hagan, no importa lo que te hagan pasar, lo que te hagan sufrir, como le pasó a José. Los crímenes, o cometer un crimen por otro crimen, o pagar lo mismo que te hicieron, no vale la pena. ¿Lo entendió? No hay una condición. No debes sentir placer personal en ella. Hay gente que cuando en sus manos tiene la oportunidad de pagarle lo que merece otro, lo pagan y se sienten bien. Una persona que te ha odiado, que te ha vilipendiado, que te ha maltratado, y Dios te la pone en la mano. Hay gente cristiana, creyente, en la raíz hebrea también, que tiene placer para que esa persona, por así decirlo, sufra como él sufrió. Por eso los sabios dicen, debe ser como la serpiente. ¿Por qué como la serpiente? Porque la serpiente muerde, pero no saborea su presa. Por eso Joseph llamó a su hijo Menashe. ¿Sabe cómo lo llamó? La Torah dice que lo llamó porque Elohim me ha causado que olvide todos mis problemas y la casa de mi padre. ¡Wow! Esta expresión es increíble porque usted no sabe el sufrimiento que pasó este joven. Él perdió toda su juventud, sufrió de una manera impresionante. Fue vendido por sus hermanos por celos. Llegó a una casa de Potifar. Era un hombre idólatra. Y él siendo servidor del único Elohim verdadero, él le da toda la administración de su casa y la esposa se enamora de él y lo quiere usar para satisfacer sus deseos carnales. Él se manda y ella lo acusa a él de que él trató de ultrajarla. ¿Qué pasó? Lo apresaron. Duró 17 años preso sin haber cometido su pecado. Usted vio el sufrimiento que pasó a este niño. Lo normal era que él saliera y le pagara mal por mal a sus hermanos. Que le pagara con la misma moneda con la cual ellos le hicieron todo ese daño, todo este tiempo perdido, el alejarlo de su padre, el alejarlo de su destino profético, el alejarlo del llamado que Dios les tenía. Por eso cuando Joseph llama a su hijo Menashe, era porque ya él se había reconciliado con todo eso. Todo lo que le hicieron no lo afectó internamente, no lo destruyó en su carácter, no lo destruyó en la persona que él se convirtió. Lo que demuestra que él había olvidado
todo lo que le hicieron. Por eso podemos nosotros determinar que la venganza de José fue pura. Tenía un motivo puro y divino. Era como si fuera una cirugía espiritual para salvar las almas de sus hermanos, no para pagarle a ellos el mal por mal, no para vengarse como entendemos en el mundo que es vengarse. No como, por ejemplo, un mito que existe dentro de la filosofía griega, que es el mito de Sísifo. No era un castigo para lastimarlos, no era una venganza para destruirlos, no. Era una cirugía espiritual con la única motivación de que ellos redimieran sus almas y de que ellos pudieran entrar en el mundo venidero. Qué hermosa venganza. A esto nos referimos en la venganza de José. Y cuando estudiamos esta porción es maravillosa porque es la misma forma como tú y yo debemos vivir y expresar nuestra espiritualidad. Notamos aquí 5 etapas en la corrección de José. 5 cosas que él utilizó que tú y yo también debemos utilizar cuando nos suceda lo mismo. No pagar mal por mal, no. El mal no se paga con mal. No, Yeshua nos los enseñó. El mal se paga con bien, porque el objetivo es el bien al final. Joseph diseñó un plan, por así decirlo, de 5 pasos para que sus hermanos pudieran recibir la expiación de sus pecados pasados. Lo primero fue que él tuvo una perspectiva objetiva. Tú no puedes ser emocional en tu vida. Tú no puedes ser emotivo cuando vayas a tomar una decisión. No, tú tienes que ser objetivo. Él los acusó de espías para que experimentaran lo que es ser juzgado injustamente. Lo segundo que él usó fue la eliminación de los celos. ¿Qué hizo? Él puso a Benjamín en peligro y les dio más regalos a él que a los otros hermanos. Porque para determinar si sentían celos otra vez. Quizás usted diría sí, pero no. Esta vez, Yehudá, como usted vio en la porción pasada, estuvo dispuesto a dar su vida por el hijo de Raquel. Se convirtió en su garantía. ¿Se acuerda? Es una tipología del garante del universo, de las almas del mundo, que es Yeshua HaMashiach. Bendito sea su nombre. Él fue ahí donde él entendió que Yehudá había cambiado. Lo tercero que hace es que él cumple los sueños. Es el cumplimiento de los sueños. Les demostró, en otras palabras, que sus sueños eran profecía, no ego. Que lo que él había recibido años pasados, que ellos sintieron quizás celos por él, era un plan de Dios. El que lo había orquestado era el cielo. Por esa razón el texto dice que José recordó los sueños que soñó por ellos, para ayudarlos a ellos. Lo cuarto que él hizo fue que él tuvo una venganza sin placer. Y ahí sabemos que esta venganza es pura, que es era para la rectificación de sus almas. Usted no puede sentir placer en la venganza. ¿Y cómo lo sabemos? Porque José lloraba constantemente. A él no le agradaba hacer lo que le estaba haciendo. Su motivación era otra, por eso lloraba. Él tenía que ser duro, por eso sufría. Porque realmente lo que él quería hacer era ser bueno, dócil con él. Es decir, que su venganza no era dulce, era necesaria. Porque la motivación, ya lo oyó, era que ellos salvaran su alma. Y lo quinto que utiliza es la teshuvá completa. Los puso literalmente en la misma situación que ellos lo pusieron a él. Puso un hermano en el pozo de la cárcel, ¿se acuerda? Devolvió dinero que parecía un soborno. Los hermanos sintieron entonces la repugnancia de ese dinero y recordándoles el dinero de la venta de José. Entonces, que él utilizó la misma metodología, la misma situación que ellos usaron contra él.
Por esa razón, al final de esta porción maravillosa, tras la muerte de Jacob, los hermanos ven a José acercarse al pozo donde lo arrojaron y decir una bendición increíble. Ahí vemos el corazón de este hombre. Él dijo, Baruch, que hizo un milagro para mí en este lugar. Oye, bendijo a Dios porque Dios hizo un milagro cuando él estaba en el pozo. Ahora la pregunta, ¿por qué Dios hizo un milagro en el lugar? Pero antes de eso, ver esto, los hermanos cuando oyeron que en vez de reprimirlo, odiar, es lo que es bendice. Bendice a Dios porque lo preservó. Esto es un hombre increíble. Ellos pensaron, si él reconoce que fue milagro sobrevivir, es porque cree que nosotros realmente queremos matarlo. Y luego Joseph dejó de invitarlos a comer. Ellos pensaron que el odio finalmente había salido a la luz. Pero la realidad era otra. La realidad era otra, ya lo está viendo. Joseph con una nobleza infinita, como la manifestación visible en la tierra en esa generación, como el Mashiach Hador, o sea, el Mesías en su generación, le explicó la verdad. Él le dijo, la bendición fue porque en el pozo había serpientes y escorpiones reales, que Dios lo preservó, que no lo matara. Y él lo dejó de imitar con humildad, porque Joseph sentía que muerto su padre, Yehudá iba a ser el rey. Él no quería ser el rey, él no pensaba que él iba a ser el rey, sino que el rey sería Yehudá. Como la profecía nos dice, que Yehudá se convirtió en la tribu reinante. Por eso en esa historia de Joseph vemos la historia de Yehudá. No es casualidad, porque Yehudá fue el que lo quería matar. Y ahí vemos la línea de Yehudá, la cual albergaba la restauración de la Baf que se perdió en el jardín del Edén. ¿Tú ves cómo todo está concatenado en la escritura? Joseph no quería sentirse, por ejemplo, ser la cabeza de la mesa frente a Yehudá, porque él sabía que Yehudá era el rey. Qué humildad tenía ese hombre. Pero como virrey, ya que él era el virrey, el protocolo lo obligaba. Para no insultar a Yehudá ni desobedecer a Faraón, prefirió dejar de hacer banquete. Esta fue la venganza de Joseph. ¿Cuál fue la venganza de Joseph? El consuelo de Joseph a sus hermanos. Impresionante. ¿Cómo debe vengarse un hijo de Dios? Consolando al infractor, consolando al que transgredió, consolando al que lo ultrajó. Pero quedó una pequeña mancha. El rabino David Conglas destaca en sus comentarios que Joseph les dijo que no se preocuparan porque Elohim lo hizo para bien. Ganzú le toba. Sin embargo, la intención de pecar requiere perdón. El transgredir la Torah requiere teshuvá y que te perdone Dios también. Bueno, una teshuvá completa, una teshuvá total, que hará literalmente que Dios te perdone. Pero la intención de pecar requiere perdón, incluso si el resultado fue bueno. Por eso, siglos después, la historia judía nos registra el martirio de los 10 mártires. ¿Usted se acuerda esa historia? Bueno, hemos trabajado esta idea de los 10 mártires, que entre ellos estaba el rabino Akiva. Ellos fueron la expiación final por esa venta. Eso enseña la tradición hebrea. Rabí Akiva lloraba al leer sobre esto. Cuando leí esta porción, Valleji, porque él entendía que nuestras intenciones tienen un peso eterno. ¿Cuál era la intención de Joseph en su venganza? Era una intención altruista. Era una intención basada en el amor, no en el odio. Era una venganza basada en la confraternidad. Era una venganza rectificadora. Es decir, que la lección de Joseph, aquí Joseph nos da una lección grande a todos nosotros. Es grande, es grandiosa esta lección. Y es que no es solamente perdonar,
Es decir, que la verdadera grandeza de un hijo de Dios, dígase usted que está escuchando, no es solo perdonar. Esto nos enseña esta porción de hoy de Vallejo. No, que yo perdoné, que ya yo no siento lo que sentía. No, no, eso no. Usted debe involucrarse en la restauración, en la reparación, primero de su propia alma, trabajarse usted mismo, o sea, no albergar odio, que su intención interna no sea odio cuando lo ultrajen, lo persigan, lo maltraten, lo menosprecien. No, usted no puede permitir que esos sentimientos y emociones gobiernen su vida. O sea, que perdonar incluye ayudar a otro a reparar su propia alma. Oh, hermano, mire, ¿con qué intención? Con amor, como nos muestra esta historia, con lágrimas y con la mirada siempre puesta en el propósito de Dios. Esta es la venganza de Dios. Y yo espero que esta enseñanza haga cambiar su paradigma, su mentalidad de lo que es vengarse. La venganza debe ser altruista, la venganza debe ser motivada por el amor, la venganza tiene que ser motivada por el plan de Dios, la venganza tiene que ser canalizada para reparar en vez de destruir. La venganza debe ser un mover generador de transformaciones internas que se produzcan en un resultado eterno de salvar almas a esa persona que en un momento de su vida decidió manifestar odio, celo, una actitud negativa. Acuérdense que Dios está detrás de toda alma. Dios no está solamente detrás de tu alma, Dios está detrás de todas las almas y más de los que han pecado. Por eso los mantiene vivos, por eso todavía hay esperanza. Y tú eres el instrumento de Dios para que eso pueda suceder. Así que gracias. Yo espero que esta palabra le haya bendecido y que le haya a usted dado una perspectiva nueva de lo que es la venganza y en este caso la dulce venganza de Joseph. Así que gracias. Shabbat shalom, mis amados. Me despido. Un abrazo.